Ejercicio X304 de dinámica con rozamiento y en este caso sin fuerzas oblicuas y sin plano inclinado. Lo primero que hacemos es leer el ejercicio. Un cajón se encuentra apoyado sobre un piso horizontal y para sacarlo del reposo hay que vencer una fuerza de rozamiento de 320 N. Las superficies en contacto poseen un coeficiente de rozamiento estático de 0,25. Se nos pide dibujar un diagrama de cuerpo libre para el cajón, calcular el peso del cajón y la fuerza normal que el piso hace sobre el mismo y calcular la masa del cajón. Como siempre, seguimos una metodología cuyos pasos están en el cartel de la derecha. No la leemos ahora porque ya la hemos leído varias veces, pero sí vamos a seguir paso por paso esa metodología. Bien, algunas aclaraciones de los datos. Bueno, son 4 incógnitas o nos pide 4 cosas. Nos pide un diagrama de cuerpo libre, después calcular el peso, la fuerza normal y la masa, ¿sí? Bueno, vamos a ver si lo podemos resolver. Entonces, después de leer ese ejercicio, tratamos de hacernos un esquema. Esto es una cosa demasiado sencilla, ¿no? Que es un cajón del cual vamos a tirar o vamos a empujarlo con una fuerza horizontal al piso. Así que no hay demasiada complicación con esto. Nos quedaría preguntarnos si después la velocidad va a ser constante o no. Vamos a ver que de esto acá va a depender que podamos plantear las ecuaciones. Así que bueno, vamos a suponer entonces que después de sacarlo del reposo se va a mantener con una velocidad constante. Bueno, esta idea nos sirve para poder dibujar el diagrama de cuerpo libre, así que vamos ahora directamente a esa parte. Adoptamos un sistema de ejes X e Y. El eje X lo adoptamos horizontal, coincidente con la superficie del piso, donde se desliza el cajón. Tenemos el centro de masa del cajón, y ahí comenzamos a colocar toda la fuerza. O sea, nos piden dibujar un diagrama de cuerpo libre, así que esto no lo podemos obviar. Esto es un pedido del ejercicio, con lo cual tenemos que hacerlo bien, ese diagrama de cuerpo libre, y si no lo hiciéramos bien, no podemos resolver al ejercicio. Bien, la otra fuerza es la fuerza con la que empujamos o tiramos del cajón, a la cual vamos a llamar F. Como ese cajón no se hunde en el piso ni flota, hay una fuerza normal que ejerce el piso sobre el cajón que compensa al peso. O sea, tiene la misma magnitud, la misma dirección y sentido contrario. Y si después se va a mover con velocidad constante, tendrá que estar equilibrada esa fuerza que ejerce el operario con la fuerza de rozamiento. Pero como ahora estamos en el caso de que hay que sacarlo del reposo, entonces la fuerza que interviene es otra, es la fuerza de rozamiento máximo, o sea, la fuerza que hay que vencer para sacar del reposo ese cajón. Después veremos al último del ejercicio en un gráfico cómo se interpreta esto. A modo de resumen, tenemos como dato la fuerza de rozamiento máxima y el coeficiente estático entre ambas superficies, entre el fondo del cajón y la superficie del piso. ¿Y qué se nos pide calcular? Se nos pide calcular el peso, la normal y la masa del cajón. Bien, entonces vamos a aplicar las leyes de Newton para cada uno de los ejes de referencia adoptados. Primero nos concentramos con el eje X. ¿Y qué pasa en el eje X? Y estamos en el instante, y si no estamos en el instante en que hay que sacarlo del reposo, o sea que está en reposo el cajón. Así que en ese instante que está en reposo, podemos aplicar la primera ley de Newton. Es el límite, es el instante antes que empiece el movimiento, ¿sí? Bien, entonces aplicamos esa primera ley de Newton que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esa sumatoria de fuerzas en X, ¿qué incluye? Incluye a la fuerza F e incluye a la fuerza de rozamiento máxima. Una con sentido positivo, otra con sentido negativo. Eso es igual a 0 y esta es nuestra primera ecuación. En el eje Y ya dijimos que no tenemos movimiento, entonces también vamos a aplicar esa primera ley de Newton y la sumatoria de fuerzas en Y que incluye la normal y el peso, cada una con un signo distinto. Entonces tenemos normal menos peso igual a 0 y esta será nuestra segunda ecuación. Como tercera ecuación tenemos la relación entre el peso y la masa, que es una derivación de esa segunda ley de Newton. ¿Y qué nos queda después? Nos quedan las fuerzas de rozamiento.
En este caso, ¿cuál nos va a interesar? Y nos va a interesar la fuerza de rozamiento máxima. La fuerza de rozamiento dinámica no vamos a tener datos para calcularlo, pero para que nos quede armada nuestra caja de herramientas también la escribimos ahí. La pusimos en color gris, ya sabemos que no la vamos a utilizar. ¿Qué es lo que aplicamos entonces? Directamente aplicamos las leyes de Newton y la fuerza de rozamiento, o sea, la fuerza de rozamiento máxima y la fuerza de rozamiento dinámica, las fórmulas propias del rozamiento. Ese es nuestro conjunto de ecuaciones para resolver el ejercicio. O sea, como decimos siempre, nuestra caja de herramientas. ¿Y qué hacemos con nuestra caja de herramientas? Bueno, lo primero que hacemos es indicar o marcar con un círculo rojo lo que serían incógnitas. Dentro de esas cinco ecuaciones tenemos una serie de incógnitas, que no solo son las que nos piden calcular, sino que son propias de las ecuaciones que tenemos acá. En concreto tenemos, bueno, que la fuerza, la normal, el peso, la masa, son todas incógnitas. La pregunta es si podemos trabajar con estas ecuaciones y responder lo que se nos pide. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con ¿qué? Con las ecuaciones que tienen una sola incógnita, que son las con las cuales podemos empezar, y ver si podemos llegar a un resultado satisfactorio para el ejercicio. Así que bueno, comenzamos. ¿Y qué hacemos? Y decimos que de la ecuación 4 podríamos obtener la normal. La ecuación 4 tiene una sola incógnita, así que podríamos despejar y calcular de allí la normal. ¿Sí? Después, conocida la normal, podemos ir a la ecuación 2 y despejar el peso y calcular el peso. Y después, conocido el peso, podemos ir a la ecuación 3, despejar la masa y calcular la masa. Como vemos acá, no usaríamos ni la ecuación 1 ni la ecuación 5. Así que lo único que nos queda ahora es reemplazar esas variables por los valores que tenemos como dato. La primera ecuación que usamos es la de fuerza de la 4, fuerza de rozamiento máxima. ¿Cuál es nuestra incógnita ahí? La normal. La despejamos y ¿qué obtenemos? Que la normal es igual a la fuerza de rozamiento máximo dividido el coeficiente estático. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar sola a la normal, nos está molestando el coeficiente que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Ese es el despeje que hicimos. Bien, entonces ahora reemplazamos por los valores. La fuerza de rozamiento máxima es un dato del ejercicio, 320 newton, y el coeficiente también, el coeficiente estático también es un dato del ejercicio, 0,25. ¿Qué obtenemos? Obtenemos el valor de la normal, 1280 newton. ¿Cómo seguimos? Planteamos la ecuación 2. La ecuación 2, ¿qué dice? Dice que la normal menos el peso es igual a 0. La normal ya la calculamos. ¿Qué nos queda como única incógnita? Nos queda como única incógnita el peso. Lo despejamos y nos dice que el peso es igual a la normal, así que le asignamos al peso el valor que tiene la normal, 1280 newton. Finalmente, nos vamos a la ecuación 3. La ecuación 3, ya conocido el peso, nos queda como única incógnita la masa. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la masa. ¿Quién nos está molestando? La gravedad. ¿Cómo está multiplicando? Va a pasar dividiendo. Entonces, la masa es igual al peso dividido la gravedad. Directamente reemplazamos acá por los valores. 1280 lo acabamos de calcular recién. 1280 newton es el peso de ese cajón, dividido la aceleración de la gravedad. Eso nos da 130,48 kilogramos. Esa sería entonces la masa del cajón. Entonces, después de utilizar tres ecuaciones, podemos responder lo que nos pide el ejercicio. El peso del cajón es de 1280 newton y la fuerza normal del piso sobre el cajón es normal igual 1280 newton. La masa del cajón es M igual a 130,48 kilogramos. Simplemente como para terminar de entender el ejercicio, lo que decimos es lo siguiente: si bien no tenemos como dato el coeficiente de rozamiento dinámico, vamos a suponerlo para comprender el gráfico. Vamos a suponer un coeficiente de rozamiento dinámico menor que el estático, como es lo que suele ocurrir. Entonces ahí lo que tenemos es lo siguiente: tenemos que una vez que se venza esta fuerza de 320 newton, el cuerpo se va a comenzar a desplazar, ese cajón se va a comenzar a desplazar. Si nosotros estamos en este instante, acá donde está la línea amarilla, estamos en ese instante preciso donde todavía está ahí, está en el límite del reposo. Por eso pudimos aplicar la primera ley de Newton. Bueno, entonces esa es la fuerza que hay que vencer.
Después puede ir con velocidad constante o no. Eso ya lo veremos. Pero en el instante, para el instante este que calculamos, ahí sí podíamos aplicar la primera ley de Newton. Entonces, ¿qué va a pasar? El operario debe realizar una fuerza F igual a 320 newton. ¿Para qué? Para sacar al objeto del reposo. Luego, en función de la fuerza que mantenga, el objeto puede desplazarse con velocidad constante o estar acelerado, pero eso es después de ese momento que salió del reposo. Entonces, para salir del reposo hay que aplicar una fuerza de 320 newton. Y depende de la fuerza que apliquemos después de ese instante, el cuerpo se va a desplazar con velocidad constante o va a estar acelerado. Bien, de esta manera terminamos el ejercicio.